Bueno, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que bien. Hoy sí hacemos una introducción un poquito más tranquila, no puteando como el otro día después del partido con Gimnasia. Que igualmente no me arrepiento de absolutamente nada de lo que dije en ese video. Es parte de mi esencia, es parte de la esencia del canal. Y siempre va a ser así cuando uno tenga que ser así, ¿no? Porque a veces la reacción adecuada es la que a uno le sale en el momento. Obviamente que después uno puede llegar a hacer una autocrítica y decir, no, bueno, por ahí no había que putear tanto en esta situación puntual y demás, pero la realidad es que, nada, gente, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Porque creo que es lo correcto y creo que es lo mejor. Eh, Nada, o sea, gracias a todos los suscriptores que se fueron sumando. Eso no quería dejarlo pasar, no quería que se me olvide. Porque se fueron sumando un montón gracias al último video. Llegamos como a las 4.000 y pico de vistas, o sea, un montón. Creo que, si no me equivoco, es la primera reacción que tiene tantas vistas. Así que nada, agradezco a toda la gente que se suscribió al canal. Agradezco a toda la gente también que comentó y que me elogió. O sea, eso sinceramente me hizo sentir bien. No me hizo sentir solo en el análisis tampoco, porque eso quiere decir que si hay comentarios positivos y también la gran cantidad de me gusta de las que llegó el video y demás, es que estamos en sintonía con la manera de pensar, con la manera de ver del equipo, con la manera de haber visto a Independiente ese día con Gimnasia, que nada, que la realidad es que sabemos que no estuvo a la altura, que no cumplió bien ese partido de Independiente, que hubo varios jugadores con un nivel muy por debajo ya desde que arrancó el campeonato y un entrenador totalmente errático, totalmente errático. Así que nada, les quería agradecer a todos los que se sumaron y a todos los que dejaron su comentario en ese video. Por otro lado, hago este video para hablar del querido Iván Marcone, porque ya sinceramente me parece que no da para más. Es un ex jugador de fútbol, me parece que físicamente ya no le da, no puede correr, queda en evidencia todos los partidos que pasan, siempre Marcone se confunde, siempre Marcone no llega, siempre Marcone se equivoca en el pase, reacciona tarde. Tener a un jugador así hoy en día ya no te funciona, no te sirve. Necesitas rapidez, necesitas agilidad en esa mitad de cancha. Y con Marcone, que ya tiene 35 años, sumado a Cabral, que no se caracteriza por ser un jugador explosivo, nada, es una mitad de cancha antigua. Es una mitad de cancha antigua en la forma digamos, de jugar al fútbol. En esta actualidad necesitas dinámica, necesitas rapidez, intensidad. Y la mitad de cancha que está poniendo Bacari no va a funcionar nunca. Nunca va a funcionar. Pero quería recaer especialmente en Iván Marcone y hacer este video puntualmente de Iván Marcone para pedir por favor que no juegue más. Basta de Iván Marcone, basta de los caprichos del entrenador, basta de que el entrenador lo siga poniendo de titular pese a todos los errores que tiene por partido. Ya uno está cansado de repetirlo. Y de verdad que no, que es una situación que no se aguanta más. No se aguanta más. Iván Marcone, me acuerdo que llegó cuando estaba Eduardo Domínguez como entrenador. Me acuerdo que el partido que debutó yo estaba en la cancha, fue un partido contra Estudiantes. Iván Marcone entró desde el banco de suplentes y me acuerdo cuando la voz del estadio, y bueno, también la pantalla anunciando el cambio y demás, bueno, comentó, empezó a decir que ingresaba Iván Marcón, el guardia no sé quién carajo. Bueno, o sea, te juro, o sea, esto no lo puedo inventar porque, digamos, me marcó, o sea, me marcó lo que sucedió cuando pasó eso. Yo estaba, como decía recién, en la cancha. Muchos hinchas, no todos, pero muchos hinchas empezaron a aplaudir, vamos, Marcone, Marcone, empezaron a aplaudir y a elogiar a Marcone, a alabar a Marcone, como si fuese un jugador que salió del club y que volvía, que retornaba. Y sinceramente lo que me hizo sentir fue vergüenza ajena. Fue vergüenza ajena porque si bien estoy de acuerdo con siempre recibir a un jugador de la mejor manera,
me pareció un recibimiento totalmente exagerado para un jugador que no salió del club, que no tiene nada que ver con Independiente y que lo único que había hecho hasta ese momento era decir que era hincha de Independiente y que circulen algunas fotitos de que él iba a la tribuna, que no sé qué. Eso era lo único que había hecho Iván Marcone por Independiente. Entonces, no estuve de acuerdo con el semejante en ningún momento. Me dio, sinceramente, estando ahí en la cancha, me dio vergüenza ajena ese alabamiento para un jugador que no significa nada para Independiente. Y nada, le aplaudían, Iván, o sea, como si hubiese, no sé, como si hubiese salido de Independiente, ¿viste? Como si hubiera ganado todo con Independiente, como si hubiera ganado 15 Libertadores con Independiente. Para mí fue un papelón el recibimiento que se le hizo a Iván Marcone. Y el que me sigue desde el principio del canal sabe que esto lo dije siempre. Esta es una situación que ya he contado, ya he mencionado desde que empecé a subir los videos en este canal. Y nada, siempre la recuerdo porque no jamás pude entender por qué semejante recibimiento. La realidad es que desde ese día a hoy el nivel de Marcone siempre ha sido malo. Creo que no ha estado a la altura de ser el 5 titular de Independiente. No creo que haya, digamos, demostrado ni un poquito lo que era el Iván Marcone por ahí de Lanús, de Arsenal, que estamos hablando ya hace muchos más años. Iván Marcone llegó en una edad donde ya su rendimiento estaba en caída libre. Y nunca supo hacerse cargo de esa meta de cancha. Después, obviamente, ha tenido mejores y peores partidos, pero si yo tengo que poner en una balanza, claramente la balanza le da negativo, ¿no?, a Iván Marcone, porque yo sinceramente no recuerdo un partido 10 puntos de Marcone. Y estoy intentando ser lo más objetivo posible y la verdad que no lo hallo, no lo encuentro y eso habla muy mal del jugador, habla muy mal del jugador. Que yo no pueda recordar un gran partido de Marcone, habla mal de él, habla de que no estuvo a la altura nunca, habla de que jamás le dio algo a Independiente. Y en sí siempre fue una problemática porque siempre fue un jugador que le restó a Independiente, que no le sumó, después con un montón de situaciones, bueno, justamente el año pasado, donde él persigue con su auto a un hincha de Independiente para fajarlo. Era el capitán del equipo, el capitán tiene que dar el ejemplo. ¿Y cómo el capitán va a perseguir a un hincha a las, no sé, 2 de la mañana, creo que eran día de semana? O sea, la verdad que es un papelón lo de Iván Marcón, es un papelón que siga en este plantel, es un papelón que no le hayan rescindido el contrato después de ese acto. Me acuerdo que el primer partido, después de esa situación que había sucedido, lo chiflaron un montón, todo. Pero ya el siguiente partido, los chifleos no existieron más, todo normal. Y la verdad que no entiendo cómo un jugador pesa tanto, un jugador que no significa nada, pesa tanto en la cabeza de algunas personas. O sea, es una locura y es hasta loco pensarlo. O sea, es loco pensar que eso se pueda dar. Porque no es un jugador que le haya dado nada a Independiente. Entonces, me da por las pelotas, me da bronca. Y la renovación de su contrato el año pasado, la extensión, digamos, no podía ser sostenida por nada, porque no hay argumentos para que se le haya extendido el contrato. La verdad que es un papelón. Después también el representante, Bragarnik, que es el mismo representante del técnico, que después el técnico juega mal todos los partidos de Marcone, pero lo sigue poniendo. Entonces, ¿cómo no pensar raro de esa situación? ¿Cómo no pensar raro de esa situación? Nada, o sea, sinceramente es un ex jugador de fútbol. Tal vez en algún momento supo jugar bien, en Lanús más que nada. Pero ya está, o sea, basta de Iván Marcone, de verdad basta de Iván Marcone. Un jugador que en el primer gol de Talleres no presiona, no atora. Un jugador que al minuto de haber empezado el partido con Gimnasia tiene una situación clara y Marcone no atora, trota, camina, ve. Si querés ver, anda a la tribuna, no mires en la cancha, ahí necesitamos que corras y que atores y que presiones. Y después, bueno, pases cortos, siempre a destiempo. Sinceramente no está para seguir jugando en Independiente. Y realmente necesitamos que Iván Marcone se vaya, porque ni siquiera puede ser suplente en este equipo. Ya no le da, tiene 35 años. No se juega hoy en día con un volante de 35 años, salvo excepciones, como por ejemplo Enzo Pérez, que en River, o sea, Enzo Pérez entiende todo, Enzo Pérez.
el otro día agarró, le pegó de lejos un golazo contra San Lorenzo, que bueno, se lo anularon, bien anulado. Pero el único que lo puede hacer en el fútbol argentino, por lo visto, es Enzo Pérez. Es un jugador que claramente es mucho más inteligente que Marcone. Y que tiene también un recorrido extraordinario y que la inteligencia hace que él pueda seguir rindiendo bien, porque ya creo que en Enzo Pérez el físico empezó a pasar a segundo plano en algunos sentidos. La experiencia y la inteligencia es lo que yo creo que Gallardo hace, digamos, que a él le den ganas de seguir manteniéndolo, de seguir poniéndolo. Pero Marcone no es Enzo Pérez, Marcone es Marcone y no está para jugar en Independiente, ya está. O sea, no podés tener un tipo así de lento en la mitad de cancha. Y más teniendo en cuenta, que esto también es una de las cosas que hablamos en el último video, que Julio Bacari quiere jugar siempre 4-3-3. O sea, es un entrenador que está encaprichado con el sistema, que no lo cambia y que erróneamente cree que tiene los intérpretes necesarios para llevar a cabo ese sistema. Y la realidad es que no lo tiene. Y además de que no solo, o sea, además de que no lo tiene, los intérpretes que por ahí le darían una mano a que ese sistema funcione un poquito mejor, los deja en el banco. Como por ejemplo a Tarsia, como por ejemplo a Millán, que son dos jugadores que en un 4-3-3 podrían encajar perfectamente y creo que te darían una mano más grande para que el sistema táctico te salga bien, digamos, en los planteamientos de los partidos. ¿Por qué? Porque Tarsia es un jugador que te ayuda mucho en el retroceso. Millán porque es un jugador que, bueno, ya de por sí es mucho más joven que Cabral, mucho más joven que el 10 de Independiente. Entonces eso le permite a Independiente ser mucho más ágil, mucho más veloz. Y también es un jugador que es inteligente con la pelota. Porque Millán es un jugador inteligente. Y que va para adelante, que le dan la pelota y se da vuelta. Una de las cosas que Cabral no hace, porque Cabral recibe y no se da vuelta. Es todo muy lento y es muy predecible, se transforma en predecible. Entonces, Lautaro Millán es un jugador que recibe y se da vuelta al toque. Entonces, Independiente lo que necesita es eso. Pero bueno, el entrenador se equivoca con los intérpretes, el entrenador se encapricha con el sistema, con algunos jugadores que no pueden seguir. Y esto claramente afecta a Independiente, afecta el rendimiento del equipo. 3 fechas, 1 punto de 9. Desastre, es un desastre el arranque de Independiente en este campeonato. Entonces, el entrenador se tiene que hacer cargo de todas estas pelotudeces, porque justamente es el líder ahí, es el que maneja el plantel, es el director técnico. Entonces, si todos nosotros desde nuestra casa, desde una silla con una cámara prendida, podemos ver todo esto, digo, ¿por qué el entrenador no lo puede ver? O sea, tengo que empezar a pensar que es incapaz o que al final no es tan inteligente como parecía. Pero bueno, nada, yo espero que ahora el partido con Belgrano, que es el día viernes por Copa Argentina, el entrenador se dé cuenta de que tiene que cambiar. Mínimamente los intérpretes tienen que cambiar para enfrentar a Belgrano. Y estoy seguro de que cambiándolos Independiente puede llegar a andar mejor. Pero bueno, nada, quería expresar esto que siento, de que ya está Marcone, ya está, y no soy el único que lo piensa, ya está Marcone, ya está, basta de Iván Marcone, basta de los caprichos, y basta de ser un técnico cuadrado. Porque lo que menos necesita Independiente es un técnico cuadrado. Independiente necesita un técnico, un entrenador que vea más allá, que no se encapriche. Y bueno, Julio Bacari no muestra tener condiciones de poder ver más allá o de abrir más la cabeza. Porque es un técnico cuadrado. Porque cuando vos pones a un tipo que no rinde hace 500 partidos y lo seguís poniendo, sos un caprichoso, sos un cuadrado. Cuando insistís con el mismo sistema táctico, sos un caprichoso, sos un cerrado de mierda, sos cuadrado. Y el único perjudicado acá es Independiente. Pero bueno, gente, probablemente antes del partido con Belgrano voy a hacer un video subiendo el equipo que yo pondría para enfrentar al Pirata, que creo que va a estar bueno de hacer. Así que nada, hasta acá el video y nos estamos viendo.